Ahora vamos a hablar de las moléculas más valiosas del mundo. Y aquí tenemos que sin ellas prácticamente no hay vida en la Tierra. Es decir, no hay vida en la Tierra sin ellas y estamos hablando del glutatión y del oxígeno. El glutatión es conocido como el antioxidante maestro y la palabra antioxidante cobró importancia en la década de los 80, cuando las personas empezaron a buscar fuentes de antioxidantes en ingestión de frutas, alimentos, sobre todo antioxidantes exógenos. Pero viene de un término que es combatir la oxidación. Y la oxidación no es nada menos que proveniente del oxígeno, el contacto que nosotros tenemos con esa molécula que es vital, pero que es un arma de doble filo. Por una parte, todos la necesitamos, está entre las cuatro elementos críticos para la sobrevivencia a nivel celular, pero una vez que se utiliza, se convierte en la mayor fuente de generación de sustancias nocivas, en este caso radicales libres derivados del oxígeno, que se llaman ROS con sus siglas en inglés. Por lo tanto, para contrarrestar esa oxidación inevitable que solamente ocurre por el simple hecho de respirar oxígeno, necesitamos tomar antioxidantes. Y conoceremos adelante, posteriormente, las diferentes fuentes de antioxidantes y cuál es el más importante de todos ellos, o digamos el más crítico de todos los antioxidantes. Ahí estamos hablando del glutatión. Y por qué es el antioxidante maestro también lo vamos a mencionar a continuación. Decíamos que las células humanas requieren de elementos vitales para su existencia y tenemos que cuando estudiamos medicina nos mencionaron que el oxígeno era uno de ellos y sin ellos no podíamos estar más de 4 minutos sin llegar a tener ya efectos permanentes, un daño a nivel sobre todo cerebral. El oxígeno es parte del aire y viene cargado también el aire de hoy en día con una cantidad de contaminantes que son parte de esas fuentes ambientales de radicales libres, esas sustancias que causan un daño radical y que están libres por todo nuestro cuerpo. Segundo elemento crítico a nivel celular es el agua. Más de casi el 80% del cuerpo humano está formado por agua. También, al igual que el aire, viene contaminada con muchas sustancias. Por lo tanto, hay que buscar fuentes donde podamos respirar un oxígeno, un aire puro, ¿no? Y fuentes de agua también que sean saludables. El tercero, como estudiante de medicina, eran los tres que yo realmente reconocía en la década de los 80 cuando estudié aquí, es los nutrientes y la forma mínima de expresión de nutrientes a nivel molecular es la glucosa. Cuando se combina con el oxígeno en un medio acuoso, se produce una molécula crítica que es para el tesoro celular energético que nosotros necesitamos para cualquier función, que es el famoso ATP. Bueno, yo mientras estudié medicina en la década de los 80, estos fueron los tres más importantes, sin los cuales la célula no podía existir. Pero había un cuarto elemento, que es el eslabón perdido, y el cual es más crítico que los tres anteriores, que es lo que más me llama la atención, y no se mencionaba apenas durante la carrera de medicina. Estamos hablando del guardián de nuestra célula, en este caso, quien garantiza la protección a nivel celular. Como mismo uno se protege también hoy en día, si todos andamos con ropa, vivimos a un techo, estamos en un carro, es decir, nos desplazamos siempre a través de un sistema de protección cercano o distante, pero tratamos de protegernos de cualquier agresión a nuestro cuerpo. Bueno, este es el encargado de la protección a nivel más elemental, estructural y funcional, que es nuestra célula. Y nada más y nada menos su nombre es el glutatión. Wow, cuando yo escuché esa palabra, sinceramente, yo tuve que remontarme a la época de medicina y a mí se me abordó aproximadamente hace 17 años. Y cuando Alex me visitó esa noche y me traía una revista Success completamente dedicado a la importancia de optimizar los niveles de glutatión utilizando en aquella época precursores, y yo tuve que sinceramente exprimir, ¿no?, el cerebro y decir, ¿qué cosa es esto? Que apenas yo recuerdo que lo hayan mencionado, si acaso como el guardián de la célula, el antioxidante maestro, pero no conocía nada más que eso. Y tuve que refrescarlo con esa publicación. Me llamó la atención que en esa época habían más de 72.000, escúchame, 72.000 estudios clínicos que validan los beneficios de glutatión, optimizándolo en el interior de nuestro cuerpo para todas las áreas. Estoy hablando desde el pelo hasta el dedo gordo. Yo estaba con un niño recién nacido en esa época que había sido prematuro, había tenido un episodio bien crítico, casi 19 días estuve en terapia intensiva y me interesó ver la importancia de optimizar los niveles de glutatión en pacientes recién nacidos, sobre todo prematuros, porque ellos tienen un problema serio con la respiración porque no se les desarrolla a término el pulmón. Y bueno, él fue diagnosticado con una
un asma bronquial, tuvo con aerosoles de albuterol hasta el 1 año y medio, y en el 1 año y medio es cuando yo entro en contacto con esta molécula a través de precursores. Empecé a ver la importancia en PubMed, la Librería Médica Nacional, de optimizar los niveles de glutatión en pacientes asmáticos, y comencé a abrir las cápsulas. En aquella época una presentación que tenía el Maxi Excel, que era una presentación que tenía el NAC, el NAC, como el precursor de glutatión. Y la mezclaba con miel, se lo daba a mi hijo, y acto seguido comenzaron a probarse los primeros métodos de nanotecnología de absorción sublingual de vitaminas, minerales y otros antioxidantes endógenos en un medio acuoso. Y eso es lo que continuaba la suplementación de mi niño. Y para sorpresa mía, en cuestiones de semanas, yo no tuve más episodios de asma bronquial. El niño literalmente cesaron las crisis, y yo ya le presté una atención bien seria y proactiva a optimizar los niveles de glutatión por el resto de su vida. Ya normalmente lo producen los niños hasta los 20 años de edad, pero en este caso, como hay caídas y hay personas que se enferman, no importa que estén por debajo de los 20 años, es importante optimizar los niveles de guardián de la célula, y eso lo hice con él, y él se recuperó en semanas y se mantuvo muy saludable durante todos los 15 años que tiene hoy en día. Hoy en día me saca un pie y juega fútbol americano, está súper saludable, no sabe lo que es un pediatra. Es la mayor satisfacción que yo puedo decir como médico, que viví la experiencia de poder cuidar a mi hijo desde el 1 año y medio hasta los 15 años, optimizando los niveles de glutatión cuando hacía falta. En cuanto ella se recuperó, él no tuvo necesidad de estar tomando la suplementación todo el tiempo. Pero eso fue una decisión personal que yo hice en base a los estudios que vi, que hablaban la importancia de optimizar los niveles de glutatión en órganos vitales como el cerebro, los ojos, los oídos, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, etc. Y eso fue lo que a mí después me dijo, wow, voy a dedicarme en mi tiempo libre a ayudar a otras personas que entiendan la importancia de esta molécula, y la importancia también de, para la redundancia, de estar al día con las últimas tendencias en cuanto a tecnología para absorber y tener una mejor biodisponibilidad, y por tanto una mejor utilización del glutatión a nivel molecular. Mi principal rol es que yo soy especialista en otorrinolaringología, graduado en Cuba. Acá en Estados Unidos tengo ya casi 28 años de experiencia en el tratamiento de problemas auditivos y tinnitus. Es decir, estoy exclusivamente dedicado a esa área. En mi tiempo libre, yo comparto estas presentaciones acá y a nivel de Latinoamérica. Entonces, el glutatión es importante al punto de que cuando se agota, las células nuestras mueren de una manera instantánea. Es decir, si sus niveles no son óptimos, las células se van a ver gravemente afectadas en desarrollar su función. Pero si no hay, es el elemento más crítico de esos 4 que mencioné, puesto sin oxígeno podemos estar quizás unos 4 minutos, aunque hay excepciones que sabemos que los profesionales en diving, en buceo, pueden lograr estar mucho más tiempo, hasta 7, 8 minutos, etc. Sin agua podemos estar quizás varias horas, días, sin alimentos, quizás hasta semanas, pero sin glutatión no podemos estar más de 2 minutos, porque la célula se autodestruye. Fíjense en la importancia y por qué es el más crítico de los 4 que hemos visto. Es la molécula más estudiada hoy en día, literalmente por las ciencias médicas, por la biología molecular, por la bioquímica, y tiene más de 170.000, escuchen eso, 170.000 estudios publicados hoy en día. En la época que yo comencé a interesarme, que habían cerca de 72.000. Hoy en día hay más de 100.000 estudios desde entonces. En la década de los 80, uno le preguntaba a un médico qué cosa era el glutatión, y sinceramente el médico quedaba anonadado. No debemos sorprender por ver eso, porque en los libros de medicina apenas se mencionaban. Además, no habían suplementaciones que fueran capaces de optimizar los niveles de glutatión de una manera óptima, efectiva, segura y sobre todo validada por ciencia. Es por eso que en la medida que ha pasado el tiempo, nosotros nos hemos dedicado, en el caso nuestro en particular, y el equipo que me ha rodeado en los últimos 17 años, a educar a la comunidad médica y a la población en general a través de presentaciones 1 a 1, presentaciones a través de esta vía, o simposios médicos en varios países, para que conozcan la importancia de prestar atención al glutatión. Bien, realiza más de 400 funciones. Escuchen eso, por eso es tan importante. 400 funciones, y 15 de ellas son críticas para la vida. Hoy vamos a revisar algunas de ellas. Es el único protector del ADN mitocondrial, neutraliza los radicales libres. Está el ADN de la célula, pero
está el ADN de la mitocondria, que sabemos que es un orgánulo que se encarga de producir el ATP. Ahora, reduce el enemigo silencioso que tenemos en nuestro cuerpo, que es la inflamación. Y sobre todo la inflamación intracelular. Él genera, encargado de la producción de más de 7.000 péptidos. Los péptidos son elementos importantes para la producción de proteínas. Entonces, tenemos que las proteínas, sabemos, son unidades importantes, estructurales de nuestro cuerpo, que forman parte de todos los órganos y tejidos, literalmente. Entonces, ser responsable de la producción de 7.000 péptidos tiene un valor bastante importante. La inflamación es reconocido por la comunidad médica como el elemento prácticamente responsable en la generación de cualquier enfermedad. Estamos hablando de la inflamación celular. La inflamación celular, estamos hablando del elemento más básico, estructural y funcional que tenemos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, vamos a proteger nuestras células de un daño a nivel estructural y funcional. Proteger las células, estamos protegiendo los tejidos, estamos protegiendo los órganos y estamos protegiendo sobre todo el resto del organismo. Cómo uno se ve, cómo uno luce y cómo uno se siente es directamente proporcional a cómo está nuestra salud, nuestra estructura, nuestro funcionamiento a nivel más básico, a nivel celular. Esta función que voy a mencionar ahora, que es la transferencia del oxígeno, el glutatión, es el encargado de hacer que esa conversión, o digamos la hemoglobina, debe estar en un estado bioquímicamente preparada para captar y transportar el glutatión, el oxígeno por todo nuestro cuerpo. El elemento único reductor, que ya está en estado oxidado una vez que se utiliza, pero cuando vamos a volver a captar la molécula de oxígeno necesita estar en un estado reducido. Para poder pasar a ese estado reducido necesita glutatión. Si no existiese glutatión, no existiese el proceso de captación de la hemoglobina, en este caso del oxígeno por la hemoglobina, y su transporte y por tanto su utilización a nivel del resto del organismo. Fíjense qué función más importante. De ahí que pacientes durante la famosa epidemia, la pandemia que tuvimos de COVID, un elemento tan importante como este debería ser tomado en cuenta por la comunidad médica a nivel mundial y haberse priorizado en optimizar los valores de glutatión para que las personas hubieran evitado esas complicaciones que ocurrieron durante la pandemia, sobre todo a nivel pulmonar, en lo que es la captación del oxígeno. Todo el mundo estaba pendiente de los niveles de oxigenación en sangre. Bueno, si se hubiese priorizado por la comunidad en protocolo de optimizar los niveles de glutatión, como vamos a ver posteriormente, muchos pacientes de seguro se hubieran salvado y muchas complicaciones no hubiesen ocurrido y muchas muertes se hubieran evitado. Él reduce, como decía anteriormente, la hemoglobina positivo 2, que es el estado ese reducido, como se llama, ¿no? Bioquímicamente, para que pueda captar la molécula de oxígeno, transportarla y utilizarla en el resto del organismo. Él es encargado también de proteger nuestro sistema inmune. El sistema inmune es encargado de protegernos a nosotros. Quien protege al inmunocito, la célula del sistema inmunológico, es el glutatión. Acelera la reproducción de una manera exponencial de células T y B en presencia de agresores, ya sean virales, de hongo, bacterias, etc. Desintoxica la célula. Además de ser un antioxidante maestro, él es encargado de desintoxicar de una manera maestra, porque saca todos los químicos, venenos, toxinas, metales pesados, etcétera, que llegan al interior de nuestras células a través de las diferentes fuentes, ya sean metabólicas o ambientales. Es el único protector de ADN, como mencionábamos, de las mitocondrias. Hoy en día se asocia la protección del ADN mitocondrial a longevidad, a un mayor desempeño, a una mayor juventud. Si se daña el ADN de la mitocondria, se daña la producción de ATP y por tanto no va a producir la función de una manera adecuada para la cual fue destinada cada una de nuestras células. Reduce la carga química a que estamos expuestos y eso es importante conocerlo. Personas todos los días nos exponemos a un golpe químico de fuentes metabólicas, de fuentes ambientales, que no tenemos ni la más remota idea de la cantidad y frecuencia de radicales libres de esas dos fuentes. El mismo proceso de generar energía en nuestro cuerpo produce contaminación.
Y gracias al glutatión, que está intracelularmente mirando todas esas más de 400 funciones, y una de ellas es el desintoxicador maestro. Es decir, él saca hacia afuera a través de un proceso que se llama conjugación glutacional. Él se conjuga, él se une a todas esas toxinas y es pegajoso el grupo sulfidrilo que él tiene en la cisteína. Y con un papel cazamosca se pega a todas esas cargas químicas que llegan a través del agua, el aire, los alimentos, etc. Y lo saca de nuestro cuerpo. Extrae los metales pesados. Es el antioxidante maestro. ¿Por qué? Porque él no solamente se produce de una manera natural en el interior de todos los tejidos y células de nuestro cuerpo, sino que es el que más abunda en el interior de nuestras células. Es uno de los pocos que está dentro de la mitocondria, junto con otros antioxidantes endógenos como la superóxido de desmutasa, la catalasa, la coenzima Q10, el ácido alfa-lipoico. Y también él se está constantemente reciclando, él se está produciendo de una manera constante en el interior de nuestras células. Y no solamente él, sino que ayuda a otros antioxidantes exógenos como la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A que estén en un estado activo antioxidante. Eso quiere decir que el glutatión va a ayudar a que otros antioxidantes se mantengan como antioxidantes. De lo contrario, se convertirían, una vez que ellos donan sus unos 3 o 4 electrones, en en un radical libre atenuado. Por lo tanto, fíjense, eso yo desconocía, que la vitamina C, su existencia activa como antioxidante, depende de óptimos niveles de glutatión. Su absorción e incluso utilización intracelular depende de óptimos niveles de glutatión. Es decir, que no es la vitamina C lo mejor que hay en antioxidantes, es uno exógeno que se incorpora en nuestro cuerpo a través de frutas, vegetales y una dieta balanceada, pero tiene un monoenfoque. Él utiliza su poder antioxidante para neutralizar radicales libres de un grupo nada más. Hay varios grupos de radicales libres, como veremos posteriormente. Hay unos derivados del oxígeno, otros del hidrógeno, otros del nitrógeno. Y cada antioxidante tiene su enfoque a neutralizar esos radicales libres de diferentes fuentes. En cambio, el glutatión tiene un multienfoque. Él es capaz de neutralizar todos los radicales libres de todas las fuentes existentes. Recicla la vitamina C, la vitamina E. También, en este caso ya habíamos mencionado la vitamina C. Bueno, en el caso de la E, que es otro antioxidante exógeno, es gracias al glutatión que se mantiene en un estado activo. Y también lo hace a sí mismo y se ha perdido la cuenta. En realidad se dice que no se sabe la cantidad de miles, millones de veces que está constantemente reciclando el glutatión, uniéndose una vez que se utiliza otra molécula ya utilizada de glutatión y sintetiza nuevo glutatión. Quien determina esa capacidad de autorreciclar el glutatión es el mismo estrés oxidativo que va a disminuir los niveles de glutatión. Una vez que se utiliza, eso activa una enzima, que es la glutatión sintetasa, y es que está produciendo glutatión constantemente para poder neutralizar la excesiva producción de radicales libres que hay en nuestro organismo. Aquí vamos a revisar el sistema de defensa que cuenta en nuestro cuerpo. Está el sistema de defensa antioxidante que combate la oxidación. Y hablamos de antioxidantes exógenos que provienen de una dieta balanceada con frutas, vegetales, etc. Ahí tenemos vitamina A, vitamina C, vitamina E, el selenio, los polifenoles, los fitoquímicos. Los endógenos son, en este caso, de dos grupos, el no enzimático y el enzimático. En los no enzimáticos ahí tenemos como el más crítico el glutatión, pero también está el ácido alfa-lipoico, la famosa coenzima 10 o QQ10, el ácido úrico, la ferritina, la melatonina, etc. Y en el grupo enzimático son un grupo de antioxidantes. Y esto, cuando hablamos del sistema de defensa antioxidante, ya sea endógenos o exógenos, son como policías de tránsito que están regulando determinadas reacciones que ocurren en nuestro cuerpo de una manera óptima para que se logre el fin al cual fue destinado la célula en cada uno de nuestros tejidos, ¿no? Pero en el caso enzimático son antioxidantes endógenos que dependen de óptimos niveles de glutatión. Y ahí tenemos la glutatión peroxidasa, un famoso antioxidante endógeno que tiene un papel cardioprotector. Es decir, se ha visto que cuando hay óptimos niveles de glutatión, esa enzima se activa, mejora mucho su actividad y nos protege contra el daño que produce los peróxidos lipídicos, es decir, el proceso de degradación de las grasas, ¿entiendes? Y generación de radicales libres derivados de las grasas que están asociados con
inflamación y también eventos cardiovasculares. Y se ha visto que optimizar los niveles de glutatión activa valga la redundancia, ¿no? La función de esta enzima, ¿no? La actividad de esta enzima a puntos que nos protege de segundos eventos cardiovasculares. Ya esos estudios se han hecho por la Universidad de Ottawa, en Nueva Zelanda. Según la opinión de expertos, el glutatión es el superhéroe de los antioxidantes. Tenemos aquí Mehmet Oz, que es un famoso médico en Estados Unidos que tiene un programa de televisión y dedica solamente al glutatión. Dedicó un programa completamente al glutatión y lo considera de esa manera, el superhéroe entre todos los antioxidantes. Es la molécula más importante, según el doctor Hyman, para mantenernos sanos y prevenir enfermedades. Y esto es prácticamente a lo que yo me he dedicado en los últimos 17 años, mantenerme sano y compartir el mensaje con todas las personas para que vean que hay una forma realmente proactiva y no reactiva de tener una buena salud. Es mejor evitar enfermedades que curar enfermedades. La mejor medicina para mí es la que no se toma y yo no tomo ni aspirina. Ahora, yo sí estoy en lo último en cuanto a protegerme, tratar de mantenerme saludable y evitar enfermarse. Entonces, esta, sinceramente, ha sido la respuesta desde el punto de vista de mayor validez científica, la forma más fácil que yo he encontrado de proteger la salud y prevenir enfermedades, puesto que estamos apostándole al mejor entre todos los antioxidantes, el glutatión. Y estamos buscando las últimas tendencias más novedosas de poderlo adquirir, absorber y tener unos resultados inmediatos. Y en la opinión de glutatión, es el Michael Jordan de los antioxidantes y desintoxicadores del cuerpo, según el Dr. Colbert, y es el agente curativo. Escuchen esto, el agente curativo más poderoso del cuerpo. Si uno se enferma, yo siempre he dicho que es mejor tener como mejor aliado el guardián de la célula, el antioxidante maestro, el desintoxicador maestro, el antiinflamatorio natural, el protector del sistema inmune, el que realmente nos va a complementar como ninguno otro lo hace allá afuera, porque allá afuera la medicina se ha dedicado a tratar síntomas y signos de enfermedades, y yo sé que ha habido muchos cambios favorables en el campo de la salud, se ha progresado bastante en toda el área de tecnología, pero aún así pagamos un precio muy alto con la ingestión de medicamentos y sobre todo los efectos secundarios, siendo la tercera causa de muerte en Estados Unidos, correctamente indicado. Por lo tanto, no debe uno automedicarse, siempre debe ser un profesional de la salud quien recomiende la ingestión de drogas no farmacéuticas. Pues no es un juego, es decir, realmente eso tiene un efecto, un principio activo para tratar, curar y erradicar una enfermedad, pero pensa de párrafo de efectos secundarios, incluyendo la muerte. Por lo tanto, no se automedique, ni se deje aconsejar por un personal que no sea capacitado para hacerlo. Entonces, vamos a ver algo importante, las fuentes de infecciones, las fuentes de etiología autoinmune o las fuentes de origen idiopático. Y origen idiopático quiere decir las que no se conoce la causa, pero están ahí. Esas tres fuentes, como mencionamos anteriormente, el resultado final de cualquier agresión por cualquiera de esas tres vías va a ser la generación de radicales libres. Es decir, lo que va a ocurrir después que uno sea atacado por un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, etc., o que tenga una respuesta no modulada de nuestro sistema inmunológico y nos agreda, como ocurre con las enfermedades autoinmunes, o que vengan fuentes externas que no se conozcan la causa, el resultado final a nivel molecular, lo que ocurre es una excesiva producción de esos elementos que se llaman radicales libres. Radical libre, por definición, es un átomo que le falta o le sobra un electrón en sus órbitas. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Y se convierte, si no se neutraliza a la brevedad, en un elemento muy agresivo, muy inestable, muy reactivo. Y va a estar causando daños irreversibles en todo nuestro cuerpo. Por eso se llaman radical, causa radical, daños irreversibles, radicales, y libres, porque están libres en todo nuestro cuerpo. Imagínense. Si ya sabemos que esto va a ser el resultado final, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo escuché sabiamente de un gran amigo mío que se llamaba Ricardo Monterrosa, el padre de Alex. Y él decía, Luis, en la Biblia hay 10 mandamientos, pero hay un 11º que es darse cuenta. Y yo siempre he prestado mucha atención a lo que lo dice la Biblia, pero también a este 11º mandamiento, que es
como que le cae el 20, ¿no? A las personas que estamos hablando de Son de México, o que se den cuenta literalmente, los que están escuchando. Bien, si esta es el origen del problema, es decir, la causa de toda la situación que se va a crear posteriormente, pues vamos a enfocarnos a nivel más elemental y básico de la generación del problema, que es neutralizar a la brevedad este elemento. Estas especies reactivas de oxígeno, ¿por qué el oxígeno? Porque el oxígeno es más abundante entre todos los elementos que generan radicales libres. Está el oxígeno, está el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, pero es el oxígeno la mayor fuente, casi un 65% de radicales libres. Impresionante, ¿eh? Nadie sabía, wow, se lo sabían, es un arma de doble filo. Es muy importante y es vital, pero una vez que se utiliza, se convierte en la mayor fuente de radicales libres que van directamente a atacar el cristalino, causando cataratas, las arrugas en la piel y la pérdida asociada con la vejez. Ellos son importantes que se produzcan, pero de una manera controlada, no que se sacan fuera de control. ¿Por qué? Porque ellos van a ayudar a activar mecanismos de activación de señales, también otros mediadores inflamatorios, pero si no hay una regulación de esta excesiva producción y su producción excede la capacidad de defensa, es decir, ellos son malos, pero si su producción excede el sistema de respuesta antioxidante con su sistema protector que mencionamos anteriormente, ya sea exógeno o endógeno, es decir, hay una excesiva producción de malos en relación con nuestro sistema de defensa. Tienen demasía y esa ventaja hace que se ocurra un desbalance. Normalmente tiene que haber un balance entre la producción de radicales libres y el sistema de defensa antioxidante. Si hay una excesiva producción debido a estas tres fuentes que mencionamos anteriormente, eso causa un desbalance a favor de los radicales libres y ese desbalance en el tiempo es lo que se llama como estrés oxidativo. Y ese es el malo de la película que lleva a la inflamación celular, debido a que esa excesiva acumulación va a activar una serie de mecanismos de inflamación y que van a generar un daño a nivel de nuestros tejidos, de nuestras células, y por tanto se inflama la membrana de nuestras células. Y este conocido, famoso asesino silencioso que hay en nuestro cuerpo, esto es lo que hay que evitar de una manera crónica, es decir, que no llegas a pasar un estadio crónico. Inicialmente es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante la agresión, pero si se establece en el tiempo, va a causar daños irreversibles. Entonces, vamos a repetir ese mismo diagrama y sabemos que las fuentes infecciosas autoinmunes o de etiología, es decir, de causa desconocida, lo que van a hacer es producir al final una excesiva producción de estos elementos inestables y reactivos que se llaman radicales libres. Vamos a ver ahora dónde actúa y en qué momento cada uno de los sistemas que contamos para protegernos. El primero va a ser la presencia de los carroñeros o eliminadores de radicales libres. Esta formación los carroñeros de los radicales libres o eliminadores de radicales libres son los elementos más importantes que entran en acción una vez que se produce una excesiva producción de radicales libres. Y ahí el primer elemento que participa es el glutatión. El glutatión con sus amiguitos, como decimos nosotros, es decir, el maestro de los antioxidantes y el conjunto de radicales, desde antioxidantes endógenos, que van a neutralizar a la brevedad esta formación inicial excesiva de radicales libres para que no ocurra una subsecuente formación de inflamación. Ahora, vamos a ver acá cómo va a aparecer poco a poco. El glutatión es el primero que da la cara por nosotros. El glutatión es el guardián de nuestras células. Es la primera barrera de defensa que contamos nosotros frente a la excesiva producción de radicales libres. Y es el primero que va a neutralizar. Y él, acuérdense, tiene un multienfoque. Va a atacar a todos los radicales libres independientemente de su origen, estructura y composición. Entonces, acá es el estadio número 1 que hay que prestar atención. Y ahí es donde nosotros nos estamos enfocando esta noche con esta presentación. Después, junto con él tiene, acuérdense, es el director de orquesta, pero tiene gerentes. Y esos gerentes van a atacar con el caso de la superoxidaza inmutasa, la catalasa, el ácido alfa-lipoico, los principales, la enzima Q10, el QQ10, es decir, ellos van a atacar los radicales libres y los van a degradar y los van a sacar de nuestro cuerpo en forma de agua, etcétera. Y de esta forma van a tener un enfoque muy proactivo a nivel
intracelular, puesto que los produce normalmente nuestro cuerpo. Entonces, aquí vemos cómo este es el primer estadio. Si no se logra controlar a este nivel, ya pasamos a un desbalance en el tiempo entre la excesiva producción de radicales libres y el sistema de defensa antioxidante. Y ese desbalance, como saben, a favor de los malos se llama estrés oxidativo. Bien, ya ahí tenemos todavía elementos que van a actuar como antioxidantes, exógenos, vitaminas, el NAC. Eso se puede ir utilizando a esos niveles, o se utiliza hoy en día a esos niveles para tratar de minimizar la activación de mediadores inflamatorios, flavonoides. Tenemos antioxidantes inhibidores específicos. Ya casi, si lo comparamos o establecemos una analogía con una pelea profesional de boxeo, que son 9 rounds, los 9 asaltos. Vamos a ver cómo van actuando en cada uno de ellos los diferentes tratamientos que establece hoy el protocolo médico para diferentes afecciones. Y vemos que ya casi en el octavo round empiezan a administrarnos a nosotros anticitoquinas, esteroides, antiinflamatorios no esteroideos, y finalmente están ya medicamentos mucho más agresivos que tienen muchos efectos secundarios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vamos a permitir tener que pasar por una, yo le digo, masoquista, cadena de eventos y de reacciones, cuando podemos actuar a nivel más elemental y más básico? Es cuando se quiere establecer el problema o se quiere empezar a generar el desbalance. Es mejor evitar ese desbalance. Inmediatamente que empieza a haber una excesiva producción de radicales libres, es mejor tener óptimos niveles de los necesarios elementos, como el glutatión, los antioxidantes endógenos y muchos de ellos exógenos, para neutralizar a la brevedad ese desbalance, ese desequilibrio, y no lleguemos a producir el estrés oxidativo, que el resultado final, una vez que activa todos los mecanismos de inflamación, es producir una inflamación celular. Y cuando una célula se inflama, y ahí vamos a ver posteriormente, la célula tiene que tener una membrana para absorber nutrientes y para excretar, eliminar toxinas. Siempre que esté en un estado normal, va a hacer esa función. Si está inflamada, eso se impide, no se puede realizar de una manera óptima. Entonces se sofoca la célula de contaminantes, de fuentes metabólicas o ambientales, no puede eliminar las toxinas, no puede absorber nutrientes, y eso causa un estado de deterioro progresivo que puede llegar a dañar el interior de elementos críticos como el ADN del núcleo de la célula, la mitocondria, el ADN de la mitocondria. Si se sofoca la mitocondria, ya no hay planta de producción de energía, y sin power no hay nada. Entonces, eso puede llegar a una disfunción celular, a un envejecimiento prematuro, a una muerte celular anticipada y a mutaciones también, un cáncer. Entonces, acá es lo que quiero que prestemos atención, a este estadio inicial, glutatión y los antioxidantes endógenos. Y apostemos siempre al primer round y no al noveno round. ¿Sí? No esperar a llegar a enfermarnos para entonces acudir al tratamiento hoy en día tan avanzado con la medicina, pero tener un precio muy alto, como mencionamos, que son los efectos secundarios. Entonces, es importante conocer que el glutatión se produce de una manera óptima hasta los 20 años de edad. Y a partir de los 20 años declina, y se dice que parte de los 8 de los 2 indicadores de envejecimiento caen en picada a partir de los 28 años. Por lo tanto, uno empieza a envejecer a los 21. Y se dice que declina de 1 a un 2% por año, aproximadamente de un 12 a un 15% por década. Y va a, por otra parte, aumentar el proceso de estrés oxidativo, lo cual requiere de una exposición a fuentes metabólicas y ambientales de radicales libres. Y conocemos que en este caso, desde que nacemos, ya hoy en día estamos llegando al mundo, y se han probado solamente 200, pero se probasen más de 200 elementos en la sangre con cordón umbilical que no deberían estar, estarían. Es decir, ya estamos naciendo con más de 200 químicos, con una carga química muy alta que heredamos de nuestros padres, en este caso nuestra mamá. Imagínense, en la medida que van pasando los años y uno se expone a las fuentes ambientales que no tenemos la más remota idea, como mencionaba anteriormente, la cantidad y frecuencia de radicales libres de esa fuente y el golpe químico diario que estamos expuestos. Se habla de aproximadamente de 10.000 a 15.000 bombardeos a nivel celular de radicales libres, y eso es en cada una de nuestras células, y eso no para.
Lo que no para es la agresión constante. Lo que tenemos que ocuparnos nosotros es de generar protección inmediata y mantenerla en el tiempo. Bueno, va a acumularse con el tiempo y eso es lo que nos envejece. Entonces, si por una parte lo que nos rejuvenece disminuye y por otra parte lo que nos envejece aumenta, va a llegar un momento en que en la década de los 60 ya se invierte. Hay un envejecimiento acelerado y lo que tenemos que darnos cuenta de que hay que buscar la forma de optimizar lo que nos mantiene joven y disminuir lo que nos envejece de una manera prematura y acelerada. Se ha asociado la disminución del glutatión, es decir, sus bajos niveles de glutatión, a más de 75 y en ocasiones hasta más de 105 condiciones médicas. El bajo nivel de glutatión que lleva a estrés oxidativo y a inflamación celular está asociado con enfermedades cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, oftalmológicas, otorrinolaringológicas, inmunológicas infecciosas, reumatológicas, oncológicas, dermatológicas, etc. Entonces, lo que quiero decir es que todas estas condiciones son formas de estrés oxidativo crónico que no se trató a tiempo y terminaron en un proceso, en este caso, de enfermedad. El glutatión, como guardián de la célula, decía que tenía más de 400 funciones. De ellas habíamos mencionado que habían 15 que eran críticas. Vamos a repasar de que ahí se produce de una manera natural en nuestro cuerpo, por eso se llama el antioxidante maestro. Es el único que se autorrecicla. Ayuda a otros antioxidantes a que se mantengan de una forma estado activo, antioxidante, donándoles los electrones que ellos pierden a neutralizar los radicales libres. Además de ser el antioxidante maestro, es el desintoxicador celular maestro. Saca todos los venenos químicos, metales pesados, etcétera, que estamos expuestos de fuentes ambientales. Es el antiinflamatorio natural. Al hacer esa función de protegernos del ataque y también limpiar nuestras células, eso causa una reducción de la inflamación que es considerado de esa forma el antiinflamatorio natural. Al punto de que la experiencia viendo personas tomando precursores de glutatión desde la época del 2007 hasta la fecha, mi experiencia fue que las personas perdían entre 8 y 11 libras de peso corporal. Eso quiere decir de que sin ser un producto que intente perder peso, les aseguro que va a permitir que la persona disminuya de su aproximadamente entre 8 y 11 libras, y no es de pérdida de grasa, es de inflamación. Al desinflamar las células, se reduce una pérdida de peso corporal. También tenemos que es quien protege, modula, y esta palabra es importante, y también maximiza el sistema inmune. El sistema inmune nos protege a nosotros, pero nosotros tenemos algo parte que protege el sistema inmunológico, vamos a estar doblemente protegidos. El sistema inmune a veces se pone hiperreactivo, y eso ocurrió durante la pandemia, donde se producía la famosa tormenta de citoquinas y se produce una neumonía que desgraciadamente cobró la vida de millones de personas. Bueno, si se hubiese optimizado los niveles de glutatión, el sistema inmunológico no se hubiera puesto hiperreactivo. Por lo tanto, se maximiza cuando hace falta, logrando una exponencial reproducción de esas células asesinas que tienen para poder atacar esos virus, bacterias y hongos inmediatamente que nos lleguen ahí. Exponencialmente, cuando tienes óptimos niveles de glutatión, lo que nos defiende hace así, rápido, en relación con la progresión de virus y bacterias. Por lo tanto, tenemos la ventaja. Eso es lo que queremos. Que esté en equilibrio o que tengamos la ventaja. Pero el sistema inmunológico, cuando no está optimizado los niveles de glutatión, en vez de responder de una forma exponencial, lo hace muy lentamente en comparación con el crecimiento de agentes agresores, y ese desbalance a favor de los malos es lo que no queremos, que es lo que se llama estrés oxidativo, va a llevar a las serias complicaciones y muerte en pacientes que están enfermos. Y todo eso hace que se reduzca la formación de inflamación celular, que es el enemigo silencioso al cual nosotros queremos prestarle la mayor atención. Cuando uno optimiza los niveles de glutatión, va a notarlo, si usted está sano, en que va a tener un sueño profundo y reparador. Hoy en la mañana yo estaba leyendo un artículo de las personas que a veces se babean mientras duermen. Y yo decía, algo tiene que ver, vaya, sinceramente no se preocupa, ¿no? Y entonces me llamó la atención que dicen que las personas que se babean en la almohada, es decir, que manchan de saliva la almohada, son un ejemplo de personas saludables.
porque son el ejemplo típico de un sueño profundo y reparador, por el efecto desconector tan grande que hay a nivel cerebral de todas sus funciones, incluyendo la relajación de toda la musculatura facial, etcétera, entre otros tejidos en la boca. Y si está abierta los labios, a donde lo único va a salir es para afuera y mancha la almohada. Es decir, que no se apene si usted es de esos que tiene un sueño profundo y reparador al punto de mojar, babear la almohada. Es un signo de salud, de un sueño reparador, profundo. Usted se está recuperando de esas 6 o 8 horas de descanso. Así que interesante. Así que alégrese. Ponga una toallita blanca, así no tiene problemas con su esposa. Permite un aumento natural estable en los niveles de energía. Eso es importante, es decir, nosotros cuando tomamos y optimizamos los niveles de oración, no solamente nos descansamos profundamente y nos levantamos con deseos de enfrentar el día. Tenemos un nivel de energía limpia, estable, sostenida, no un pico con una caída, sino tenemos deseos, la misma disponibilidad que yo tenía a las 8 de la mañana, la tengo a las 2 de la tarde, la tengo ahora a las 9 de la noche. Mejora la claridad y la concentración mental. El 20% del oxígeno que se respira, ya sabemos que lo del oxígeno, vamos a doble filo. Por una parte, es importante, pero una vez que se utiliza, produce la mayor formación de radicales libres derivados del oxígeno. Entonces, eso causa un empañamiento mental, una falta de enfoque, de claridad. Al optimizar los niveles de glutatión, él inmediatamente va a contrarrestar, neutralizar los radicales libres derivados del oxígeno, los ROS, y va a mejorar, por tanto, la claridad, el enfoque y la concentración mental. Mejora el rendimiento, la resistencia y la recuperación física. Es decir, usted se va a desempeñar muy bien, va a rendir perfectamente bien durante el día, pero sobre todo cuando llega a casa, está recuperado. Usted no llega, come y se queda dormido. Usted tiene todavía energía para poder atender los hijos y su esposa y hacer otras actividades. Mejora significativamente las molestias articulares y musculares asociadas a la inflamación. Eso es importante, puesto que ya sabemos que lo que nosotros queremos lograr es una reducción, evitar la inflamación crónica a nivel celular. Y por lo tanto, cualquier condición asociada a la inflamación crónica, me refiero a molestias articulares y musculares como secuelas de la inflamación. Él es quien protege y desintoxica el hígado. El hígado es el órgano más grande que tenemos desintoxicador en nuestro cuerpo. Bueno, imagínense, si él es el desintoxicador maestro a nivel celular, el hígado necesita mucho del glutatión en la función 1 y 2, es decir, las fases 1 y 2 de desintoxicación, los elementos más críticos son el glutatión, para poder sacar toda esa carga química que le damos a nuestro hígado. Mejora la función y claridad de nuestra piel. Yo siempre tiro chiste, ¿no? Ya lo saben. Yo soy un hombre feo, pero era más feo hace 17 años. Y mi mamá es la única que no se le puede decir eso, ¿no? Porque soy el más chiquito de la familia. Pero sí les digo una cosa, y les tiro el chiste porque les van a decir a ustedes un piropo antes de los 30 días de estar expuestos a óptimos niveles de glutatión. Y ha sido una experiencia de 18 años ya casi, y a mí me ha ocurrido en múltiples ocasiones a punto de sacarme de la fiesta, de sacarme de velorio, de familiares que no tenía, que no veía hacía años, y sacarme de la casa para afuera, decirme, primo, tú hiciste una cirugía plástica. Y yo le he dicho del piropo, toma 3 meses de suplemento para que te pase lo mismo y te digan lo mismo en cuanto llegues 30 días con él. Y eso les va a ocurrir a ustedes, pero desen la oportunidad. Nosotros no tenemos una línea de suplementos que intenten tratar, curar o erradicar enfermedades, pero va a ser, escuchen bien claro, por la estructura y función de nuestro cuerpo. Estoy hablando a nivel más elemental, no a nivel celular, sino a nivel de macromoléculas, de moléculas, de átomos, a nivel atómico. Estoy hablando ya a nivel estructural energético más básico. Y yo sé que debajo de una célula hay un universo tan grande como lo hay por encima de una célula. Pero yo por primera vez veo algo que realmente se enfoque de una manera tan proactiva y anticipada en lograr tener un estado de salud óptimo y no esperar enfermarte para estar tomando medicamentos para tratar síntomas y signos a expensas de muchos efectos secundarios, incluyendo la muerte. Que yo realmente ahora sí entiendo lo que es un healthcare provider, es decir, un proveedor de salud, no un cuidador de enfermos o un protector de enfermos. Y eso es lo que nos ha educado. La industria farmacéutica nos entrenó para tratar síntomas y signos de enfermedad utilizando
los medicamentos. Entonces, en este caso, les exhorto a que se tiren una foto antes de comenzar en este caso, el tratamiento, y compárense a los 30 días para que ustedes vean. Y recuerden, cuando les tienen el piropo, se acuerden de mí. Porque lo que nosotros pretendemos es relentecer, parar y, si es posible, revertir el estrés oxidativo, en este caso, el proceso de envejecimiento. Y esto lo van a notar. Muchas personas que son amistades de ustedes están envejeciendo de una manera acelerada. En cambio, ustedes van a relentecerlo y van a ser dignos de elogio por parte de familiares y amigos. Esto es lo que le he hablado. Nosotros vamos a enfocarnos ya hoy en día a una protección de un nivel atómico. Este es un átomo, está formado por cargas positivas y negativas, que son protones y neutrones, pero tiene una órbita que están girando alrededor, y esas órbitas tienen electrones. Esos electrones son los encargados de, cuando se acercan al núcleo, se cargan energéticamente, y cuando se alejan, liberan esa energía en forma de fotones. Y esa es la energía que se aprovecha posteriormente para que moléculas, que son los subsecuentes estados estructurales y funcionales de nuestro cuerpo, estén óptimamente. Por definición, sabemos que un radical libre es cuando cuando un átomo pierde un electrón de sus órbitas o tiene un exceso de electrones. En vez de 2 y 2, es 2 y 1 o 3 y 1, etc. Depende de la materia. Entonces, lo que hay que hacer a la brevedad es de neutralizar esa alteración en su estructura, donándole ese electrón faltante. Y eso es lo que hace un radical libre. La diferencia es que la vitamina C y la E tienen 3 o 4 electrones, y el glutatión tiene un fortín de electrones. Miles y miles y miles de electrones. Entonces, si protegemos el átomo, protegemos las moléculas, protegemos las macromoléculas, y ya protegemos la célula. La célula se dice que es la unidad estructural y funcional de nuestro cuerpo. Y si se protege la célula, se va a proteger el tejido. Y cuando le haga una biopsia, no todo va a estar bien. Si se protege el tejido, se protegen los órganos, que está constituido por varios tejidos. Después los sistemas vienen por varios órganos, y tiene el sistema digestivo, el auditivo, visual, nervioso. Y finalmente esa mole de células y de átomos y de moléculas, que es el cuerpo humano. Por lo tanto, es un enfoque muy, muy, muy diferente a como nos han educado hasta ahora. Esto es lo que mencionamos anteriormente. El glutatión, entre las funciones que tiene nuestras células, es proteger la membrana de la célula, donde se cobertura, que es una muralla, donde se absorben nutrientes y se eliminan toxinas, y además se protegen los elementos internos, como el núcleo de la célula, las mitocondrias, los radicales libres. En este caso, el hecho de producir energía produce contaminación, y es el glutatión, con sus propiedades desintoxicantes y sobre todo el proceso de conjugación glutacional, quien se va a encargar de recoger toda esa carga química, esas toxinas, esos metales pesados, esas sustancias cancerígenas, etcétera, y las va a escoltar y sacarlas de nuestro cuerpo. Vamos a revisar cómo se computaba el campo de la investigación científica hasta hoy en día. En la época de los 80, como les explicaba, es cuando comenzó a tomar auge el conocimiento, el conocimiento y la preocupación por optimizar los antioxidantes. La vitamina C era la más popular en ese momento, y era seguida por la vitamina, pero en este caso por el glutatión. Pero la más estudiada en la década de los 80 fue la vitamina C. 10 años después fue superada por el glutatión, y después seguida por la vitamina E. Y hoy en día ya hay más de 171.000 estudios que validan los beneficios del glutatión en relación con los casi 70 y pico de mil estudios que hay de la vitamina C. Así que se reconoce, y si usted va a PubMed, la Librería Médica Nacional, que el glutatión es el más estudiado de todas las moléculas. Miren cómo en los últimos 100 años, desde 1923 hasta el 2021, cuando se hizo esta lámina, ¿no? Había más de 161.000 estudios. La vitamina C, cuando usted lo coloca en el cursor, en la barra de búsqueda del PubMed.gov, vamos a ver que hay 71.000 estudios. Y la vitamina E, 46.000 estudios. Lo más estudiado es lo más importante, definitivamente. Y aquí establecimos una especie de combinación de glutatión y coronavirus. Habían 192 estudios, les voy a compartir 5 de ellos. En el año 2018, en febrero 7, se reconocía en un estudio de que la vitamina C, el glutatión nanonizado, mejor dicho, unido a la plata, era muy efectivo, inhibiendo el proceso de proliferación del coronavirus a través de un bloqueo del RNA, que es el material genético que usaba en su replicación, en su multiplicación.
Eso fue un año antes de la pandemia y fue un episodio de pandemia porcina, es decir, en ganado porcino, los cerditos, los chanchos, no sé cómo le dicen en otros países, que tuvieron diarreas. Entonces, en esa epidemia de diarrea porcina, ellos utilizaron el glutatión anonizado, y sobre todo esa epidemia de diarrea porcina era causada por el COVID, por el coronavirus. Y vieron que era una terapia innovadora, efectiva y prometedora para el tratamiento del COVID, un año antes de la pandemia. El glutatión se demostró ya una eficacia en abril 21 del 2020 para aliviar la disnea en pacientes con COVID. Es decir, con la neumonía que causaba la muerte en pacientes con COVID, que ya ustedes saben que es una inflamación del pulmón, y se debía a una hiperreactividad del sistema inmunológico ante la presencia del virus. Pero ya se comprobó que dándole glutatión a esos pacientes mejoraba la falta de aire. Ya sabemos por qué, porque el glutatión es el elemento único reductor de este caso, de la hemoglobina, para que esté apta para captar la molécula de oxígeno, la pueda transportar y utilizar en todos los tejidos de nuestro cuerpo. El NAC, que es la N-acetilcisteína, el cual yo tuve exposición en el 2007 y con el cual ayudé a mi hijo a pasar un periodo de crisis de año y medio. Él empezó al año y medio a tomar precursores de glutatión. Se demostró ya en el 2020, en octubre, que era un agente terapéutico potencial para pacientes con COVID. Y en este estudio les recomiendo que lo vean y lo lean, está accesible para todos, donde un ruso, Alexei Polonikov, en julio 10 del 2020, dijo que la deficiencia endógena, es decir, en el interior de nuestras células, de glutatión, es bien claro, la deficiencia en el interior de nuestras células de glutatión es la causa más probable de las serias manifestaciones, estoy hablando de las complicaciones y muerte en pacientes con COVID-19. La deficiencia endógena de glutatión es la causa más probable de las manifestaciones graves, es decir, las complicaciones y muerte en pacientes con COVID. Eso lo aclara a todos. Y desafortunadamente, bueno, no hubo mucha información al respecto ni en Estados Unidos. Yo hice lo que pude a mi poder de alcance que tuve, ¿no? Y le traté de transmitir el mensaje a cuanto pude. Sí, les puedo decir, tuve en mi casa casi toda la familia durante esa etapa. Y yo prioricé nada más que glutatión y nutrición. Glutatión y nutrición. Y eso los mantuvo fuera de episodios de COVID y de complicaciones. Gracias a Dios nadie de mis familiares falleció, ni se complicaron. Los que se enfermaron, en el caso mío particular, me recuperé, gracias a Dios, muy rápido. El tercer día estaba más bien. Pero sí era importante que la comunidad médica supiera el haber contado entre los protocolos de tratamiento el glutatión. Se tiró piedra a derecha e izquierda, hasta en Estados Unidos. Da pena lo que pasó. A pesar de tener la Librería Médica Nacional ahí, no es culpa desconocerlo. Lo malo es conocerlo y no compartirlo. Ya eso es otra cosa. Pero sí les digo que, por favor, sean bendecidos. Ustedes son bendecidos de conocer esta información. A la brevedad, los que quieran saber más, y vayan a las fuentes oficiales, PubMed.gov, y busquen la importancia de optimizar los niveles de glutatión en cualquier área de la salud. Hay más de 171,000 estudios, es decir, yo no los he podido leer y los voy a leer en el resto de mi vida. Pero sí les digo en cada área de la medicina, el especialista que me está escuchando que se interese por ver la importancia de optimizar los niveles de glutatión en su especialidad en cualquier condición. Yo sí lo utilizo hace 18 años en pacientes de otorrinolaringología, problemas auditivos, en la última terapia para tratamiento de tinnitus, parte del protocolo de tratamiento de muchas afecciones. Y les digo, por favor, que no sea, que no les falte, sinceramente, como elemento proactivo, protector e incluso agente curativo, como escucharon decir de los expertos, en sus casas. Finalmente, ya la comunidad científica se dio cuenta, de lo que volvemos a hablar del 11º mandamiento, que la suplementación de glutatión debe ser una terapia adjunta, complementaria, asociada, importante en el tratamiento de pacientes con COVID. Cualquier condición médica, porque ya saben que todas las condiciones médicas parten de una excesiva producción de radicales libres y un estrés oxidativo crónico no tratado en el tiempo. ¿Cuáles son los factores que disminuyen el glutatión y que a la vez son los responsables de activar el proceso de autorreciclaje de producción de glutatión? El fumar, las enfermedades, la mala nutrición, la contaminación, el alcohol, el estrés, el ejercicio extremo con moderación, porque el ejercicio extremo
envejece. Falta de sueño, rayos del sol, las radiaciones, ahí podemos tomarnos nuestro tiempo, que es un campo que estoy dedicando la atención, y pueden ver algunos videos en YouTube, Dr. Valdés y IMF o electrosmog. Las radiaciones hoy en día son una fuente muy importante de generación de radicales libres. Estoy hablando de campos electromagnéticos, exposición a fuentes de IMF, hipersensibilidad electromagnética. Cada equipo electrónico conectado a la corriente genera un campo eléctrico, pero eso a la vez genera un campo electromagnético. Es un campo eléctrico local, pero un campo electromagnético que se disipa en el medio. O estén siendo un microwave, mándese a correr, eso tiene 7 metros de alcance. Mejor ni lo use. Dormir con celulares cerca, las tabletas las tabletas, la computadora, el Wi-Fi, el cableado a las paredes, esos son fuentes de contaminación electromagnética. Eso sin contar las que están a distancia, como las torres de telecomunicaciones, con la famosa 5G, que hoy se necesita de mayor cantidad de antenas replicadoras para poder pasar la señal mucho más rápido. Los paquetes de datos que nos atraviesan de YouTube, Netflix, Facebook. Es impresionante el grado tan alto de contaminación electromagnética que es parte de estas toxinas ambientales y las fuentes ambientales de generación de radicales libres. Y sí causan daño, es decir, causan, en mi especialidad, en este caso, tinnitus, dan bien el uso de radiaciones muy cercanas, cáncer en la parte del oído. Es decir, mucho cuidado con estar dándole a niños que no están todavía maduros completamente tabletas como regalo, embarazadas, celulares. Es una cosa que no debería ocurrir hasta que se desarrolle correctamente, porque ellos son más frágiles debido a que su desarrollo todavía es muy maduro. Entonces, ponga lejos los cargadores de celulares. Las habitaciones no deben tener mucha carga de radicales libres generados por campo electromagnético, para que usted entonces pueda tener un sueño conciliador y restaurador y no genere radicales libres de estas fuentes ambientales. Medicamentos, ya sabemos que solamente deben ser indicados por médicos, con mucho cuidado, cuestiones. Si no es necesario, no los tomen nada más los que sean imprescindibles, puesto que el precio que pagamos es los efectos secundarios y las interacciones medicamentosas, que tienen otros efectos secundarios. Y conozco personas que hoy en día que los atiendo por problemas de audición, pero toman más de 10 medicamentos y su calidad de vida no es óptima. Es decir, es una carga química tremenda y la calidad de vida es ínfima. Entonces, no abusemos de una sobremedicación. A partir de los 20 años, el cuerpo pierde la capacidad de producción de glutatión de un 1 a un 2% por año, de un 12 a un 15% por década. Hay más de 171.000 estudios que validan los beneficios del glutatión. Los niveles de glutatión son difíciles de elevar. Se conoce ya por décadas que están haciendo intentos muy nobles y muy efectivos por diferentes compañías, sin mencionar nombres, que han logrado optimizar niveles de glutatión desde un 35% a través de batidos, polvo, hasta un 50% máximo, pero lo han logrado hacer intracelular en relación con valores iniciales de glutatión. Después otras lograron un 50%, otros llegaron a un 85%, otros lograron un 292%, después con 60 días de un estudio que se hizo correcto, se lo tocaron patentes de composición a esos precursores de glutatión. Después se lograron lograr elevarlo de un 300 a un 500% en relación a valores iniciales. ¿Okay? Y fueron patentes que a nivel mundial lograron cambios impresionantes. Pero eso pertenece a la época de los precursores. Hoy vamos a hablar de una nueva época, que es ya la época del uso de la nanotecnología en la absorción, una disrupción, como ha ocurrido en industrias como la forma en que veíamos películas. Ya no vamos a un lugar a buscar o rentar un VHS. Los que no saben, eso era una caja que tenía una cinta y se veían películas. Eso fue reemplazado bruscamente por Netflix, a través de envío de CDs a las casas para ver películas. Hoy en día con el streaming, es decir, la transmisión directa a través de los medios electrónicos, de paquetes de datos de películas, musicales, etc. Entonces sabía que era difícil de elevar el glutatión, puesto que lo que existía tenía que pasar por la vía que se ha usado por más de 200 años, mi respeto a la vía digestiva. Pero los ácidos gástricos, el estado inflamatorio,
no había una seguridad de disponibilidad final del producto que se integraba al inicio en la vía digestiva por todo el estado que podía tener de inflamatorio, de disfunción. Es tortuoso, es muy largo, tiene que pasar por el hígado, pero antes de pasar por el hígado pasa por el estómago y tiene que exponerse a ácido gástrico. Están destinados para degradar proteínas, imagínense. Entonces se degrada muchos de los suplementos y no lograba llegar al final para ser absorbido. Podrían ser una absorción óptima por nuestro cuerpo, procesados a nivel del hígado, sin contar que el hígado va a utilizar primero que todo el mundo el glutatión, puesto que él es el ejemplo de órgano desintoxicador en la fase 1 y 2 para poder degradar y metabolizar esas toxinas de fuentes metabólicas o ambientales. Necesita el glutatión. Entonces, el glutatión oral sabemos que es muy frágil porque se degrada, pero también lo intravenoso es caro. Y además de ser caro, es una forma de administración que es riesgosa también, porque causa una flebitis, causa flebitis e inflamación también de las venas, va a causar también estados de reacción, me refiero a anafilácticos, es decir, puede haber alergia, puede haber un rechazo realmente importante que puede llevar a la persona a acudir a centros de emergencia por la respuesta que tiene a las presentaciones de glutatión endovenoso. Y por otra parte, a pesar de ser una vía muy buena y efectiva de aportar precursores, no entrega la molécula intacta intracelularmente. Hay muchas presentaciones, es caro, he escuchado $200 hasta $600 la administración endovenosa a partir de los efectos que puede tener y no va a lograr una entrega de la molécula para ser utilizada instantáneamente en el interior de nuestra célula. Simplemente cuando entra en contacto con la sangre se degrada en sus precursores de glutatión, como es la glutamina, la L-cisteína, la lisina, y esos tres aminoácidos van a formar el tripéptido, y una vez que se unen en el interior de la célula se produce la molécula de glutatión. A partir del tercer día ya se agotan sus niveles y los picos se logran en 90 minutos después de la administración. Y como decía Douglas Harrington, un eminente hematólogo, miembro del grupo de trasplante de la Universidad de Stanford, es un hematólogo especialista en sangre, dice que no entrega la molécula intracelularmente intacta, más bien un vehículo práctico y muy efectivo de llevar los ingredientes en glutatión. La vieja era de precursores de glutatión encapsulado, recuérdenme, precursores. La intención es lograr dar los elementos para que la célula produzca el glutatión. Y es la vía del tracto digestivo. Tiene un tiempo promedio igual que la digestión, desde 45 minutos, 1 hora o hasta 4 horas. El efecto tarda en aparecer, es muy lenta la absorción, hay inseguridad en la absorción de los suplementos, el sabor es desagradable, algunos de los suplementos son destruidos por los jugos gástricos. No se puede utilizar en pacientes con vómito que estén inconscientes. La metabolización, su paso por el hígado, es requerida. Por lo tanto, si hay un daño hepático, no se va a poder absorber de una manera, no se va a poder utilizar, no se va a poder almacenar y mucho menos se va a poder distribuir de una manera adecuada. Porque el glutatión va a ser utilizado primero en el hígado. El cuerpo es sabio y va a decir dónde va a tener las prioridades y dónde va a mostrar 1 de cada 10, la famosa crisis vicariana o crisis curativa o Hersheimer reactions o crisis de sanación, donde 1 de cada 10 puede empeorar la condición actual en cuestiones de 2 a 5 días o hasta 2 semanas y se puede repetir en cualquier momento que esté expuesto a una carga química contaminante por factores ambientales. Pero eso no quiere decir de que sean efectos secundarios. Más bien las crisis vicarianas, las reacciones de desintoxicación celular, los síntomas de desintoxicación, reacciones de Hersheimer reaction, el fisiatra alemán que las describió, indican que estamos contentos y alegres, aquellos médicos y fisiatras que lo conocen, porque está el paciente trabajando hacia un proceso de resolución y hacia una solución final. Y sabemos que a pesar de que empeoran y se sienten muy mal, 1 de cada 10 pacientes cuando se expone a glutatión en sus diferentes presentaciones, y vi muchos más en esta época, porque eran muchos los ingredientes que trataban de proteger los precursores. Y hoy en día también ya se ve una disminución significativa, porque en la segunda fase que vamos a mencionar ahora, no la época de los precursores de glutatión encapsulado, nosotros vamos a entregarlo de una manera directa
y sin tanta protección de los precursores, porque ya somos capaces de darle la bienvenida a la era de absorción instantánea. Escuchen bien, no es una era de precursores encapsulados, sino de absorción instantánea de la molécula como tal de glutatión. Es decir, nosotros vamos hoy a disminuir la molécula a un tamaño suficientemente capaz de poder atravesar los 10 nanómetros, que es el orificio de la membrana celular. Y lo hacemos utilizando el inicio nada más de la vía digestiva, no la vía digestiva. No dependemos de la absorción, de tragar para que se absorba por el sistema, en este caso digestivo, y vaya al hígado y el hígado lo distribuye en la sangre, sino que vamos directamente del piso de la lengua, es decir, el piso de en este caso la cara inferior de la lengua, el piso de la boca, al corazón en cuestiones de 30 segundos. Es la vía sublingual. Cuando usted mira la lengua, la cara inferior, levanta la lengua hacia arriba, hay unas venitas azules. Se le quita la mucosa, es decir, lo que cubre la cara inferior de la lengua. Vamos a encontrar un conglomerado muy grande de venas, vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón, literalmente, pero que son de paredes muy delgadas y con una capacidad de absorción como una esponja. En los estudios de absorción de la mucosa de sublingual, sub quiere decir debajo de la lengua, se logró un tiempo de despegue, es decir, tiempo de absorción. Usted coloca glucosa ahí en polvo o en líquido y en medio minuto, en 30 segundos, ya no la encuentra porque ya está en la sangre, siempre que esté en contacto con ese elemento. Ahora va directamente por un plexo venoso, conjunto de venas muy finas con paredes muy delgadas que va directamente al corazón en 30 segundos. Eso se llama tiempo de despegue sublingual. Aprovechando esa velocidad de absorción es que nosotros usamos una tecnología que logra una absorción instantánea a través de la mucosa oral de tiempo de despegue de 30 segundos directo a la yugular con una biodisponibilidad intracelular, porque una vez que llega el corazón bombea los 5.5, es decir, 5,5 litros de sangre cada minuto. Así que ya no nos demoramos 45 minutos, 1 hora o 4 horas en que lleguen los precursores en esa época, sino que llevamos la molécula de glutatión nanonizada directo en 60, máximo 70 segundos a su destino final, que es el interior de nuestra célula. Por eso hay una bio, que es estar disponible biológicamente donde hace falta, que es en el interior de nuestras células en 60, máximo 70 segundos. El sabor es agradable, omite el tracto digestivo, se puede usar en pacientes con vómito e incluso inconscientes, no requiere paso por el tracto digestivo y su metabolización por el hígado para distribuirse, es de absorción instantánea, directo a la vena cava superior o a la yugular, como dicen muchas de las personas antes de llegar a cabo. Una vía muy segura y práctica, el paciente se la puede administrar él solo, es fácil, es cómodo, indoloro, económico, eficaz y no causa ansiedad ni temor. No es una píldora de media pulgada. No, es 2, en este caso 10 cc, que es el equivalente a 2 tapitas, ¿no?, del frasco. Se colocan debajo de la lengua, preferiblemente el pico máximo de absorción 4 de la tarde para poder aprovechar el rango de absorción con flujo de movimiento del exterior de la célula hacia el interior de la célula. El gradiente es de 12 a mediodía, 8 de la tarde, 8 de la noche. El gradiente de absorción es hacia el interior de la célula. Por lo tanto, entre 2 y 8 de la noche es el momento de absorción a nivel celular con un pico máximo a las 4. Puede agregar otras servidas, no dosis, no se habla de dosis en nanoabsorción, entre las 12 de mediodía hasta las 8 de la noche, es decir, una segunda, una tercera, e incluso a libre demanda. Si va a tener una carrera, puede tomarlo 2 minutos antes, no media hora o no 45 minutos por vía digestiva, 2 minutos, y lo va a repetir 5 minutos después de la carrera. Y eso es lo que se recomienda para ayudarle en todo lo que es el proceso de desempeño, en el proceso de recuperación sobre todo, y que usted se sienta sin dolores y molestias musculares o articulares al día siguiente y logre un mayor rendimiento deportivo. Entonces, esta velocidad de absorción, a diferencia de la vía digestiva que era comparado con un par de patines, como lo había puesto, esto es comparado con la velocidad de un jet de combate de quinta generación F-35, como los que salieron ahora en la película de Top Gun, Maverick. Entonces, yo prefiero, sinceramente, y es nuestro objetivo esta noche, educarlos a que miren esto, porque no es lo mismo 45 minutos, 1 hora o hasta 4 horas en esperar
que llegue el principio activo al interior de nuestras células y ver los resultados en los próximos días, semanas o meses, por eso decíamos 3 meses, a tener la oportunidad de tener biodisponible en 60, máximo 70 segundos lo que queremos y ver resultados en minutos, en horas, en días. Lo hacemos gracias a la nanotecnología, que es una ciencia que se dedica a la manipulación de la materia a nivel de moléculas, átomos con fines industriales y médicos, entre otros. Y esto permite una mayor cobertura de superficie. Y eso es lo que vamos a enfocarnos nosotros, a diferencia de lo que hay afuera en pinturas, polvos, aceites, phytofactors, etc. Nosotros tenemos la posibilidad de generar una amplia cobertura de superficie inigualable en el campo de la absorción de nanonutrientes. Al punto de que se habla de 640 veces más la superficie de contacto usando la nanotecnología en absorción que el contacto de una tableta sobre la superficie de nuestro sistema digestivo. Por eso permite una mayor cobertura. Y para ejemplo, vamos a usar una pelota de fútbol, el balón inflado, hace un contacto con la cancha de 1 centímetro, prácticamente el punto de contacto. Esa misma pelota desinflada aumenta su superficie de contacto porque ya está desinflada. Sería 1.3 pies máximo. Y esa misma pelota, con su volumen interno, nanonizado a 80 nanómetros, es capaz de producir una capa ininterrumpida de contacto. Es una sábana de contacto para que pueda absorberse equivalente a un tamaño capaz de cubrir la superficie de 72 canchas de fútbol. La misma pelota, el mismo material externo con el mismo volumen interno, toda esa área nanonizado, 80 nanómetros, que es 1000 veces más fino que el grosor de un cabello humano, está entre 80.000 y 100.000 nanómetros. Nosotros logramos nanonizar entre 0 y 100 en nanotecnología, entre 0 y 100 nanómetros. Nosotros hacemos 80, 10 y menos de 10. De ahí que esto es lo último para garantizar que se produzca una absorción instantánea de elementos claves para nuestra salud. La reducción a un tamaño nanométrico permite una absorción instantánea en 30 segundos, llegar a las células con una biodisponibilidad inmediata de 60 segundos frente a la forma tradicional que tarda más de 45 minutos o 4 horas en absorberse. Nuestro cuerpo es una máquina de nanotecnología. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta de nanoabsorción. Por primera vez le estamos llevando en el mismo lenguaje esos nutrientes en la manera en que él los absorbe al final, a un nivel nanométrico. ¿Y qué nutrientes tan claves estamos llevando? Bueno, a través de NutriSwitch, que utiliza una tecnología que se llama Hydrostack Nano Delivery. Lo vamos a explicar a continuación. Nanoniza la empresa a través de una tecnología única que ellos tienen. No revelan ese reactor cómo se hace, pero básicamente toman el agua de la calle, le eliminan todas las impurezas, al punto que también la tratan con luz ultravioleta. Yo he estado varias veces y he visto el proceso, pero no he entrado cuando entra esa agua al reactor, a un cuarto que solamente entra Bert, que es el científico que es bioquímico, abogado y el que más experiencia tiene en nanotecnología de absorción, pero todo en nanotecnología blanda en los Estados Unidos y en el mundo, con más casi ya 20 años de experiencia. Él toma y fragmenta esa molécula de agua a pasar por el reactor y tienen 60 milisegundos para poder reagrupar esos nanoclusters, que es como le llaman nanopartículas de agua. En ese tiempo se le colocan ya nanonizados entre menos de 10 y hasta 80 nanómetros. Elementos críticos como el glutatión, pero como molécula. No estoy hablando de fragmentos, de precursores. Pero aparte de dar la molécula nanonizada lista para usarse, le damos precursores para que la célula se mantenga produciendo su glutatión de la manera que ella lo hace, porque ella tiene precursor, en este caso la L-cisteína, que es el precursor más crítico que determina la tasa de producción intracelular de glutatión, porque es el más difícil de llevar al interior de la célula. Los otros dos están disponibles, en lo que es la glicina y la glutamina, pero la L-cisteína es muy frágil y por esta vía sanguínea ya no está en contacto con el sistema digestivo, directo en 60, máximo 70 segundos. Otros elementos críticos también son nanonizados,
¿Cuáles? La cúrcuma. La cúrcuma tiene estudios y muchas publicaciones de su potencial efecto antiinflamatorio, anticancerígeno, protector celular. También el ácido alfa-lipoico como antioxidante endógeno universal. El extracto de uva muscadina, conocido como resveratrol, uno de los elementos que más se acerca al glutatión como antioxidante universal también. Y todo esto está accionado por Hydro Stack. Hydro quiere decir hidratación. Está rápida, es decir, una hidratación inmediata, por diferencia de gradiente. Entonces, y también nano delivery quiere decir entrega de nanonutrientes, porque el agua ultra pura va a llegar inmediatamente, entrar, porque es invitada. Eso es otro elemento que hay que tener en cuenta, al interior de nuestras células. No necesitamos otra forma ya de poder llevar nutrientes a nivel celular. ¿Por qué? Porque las pastillas, por eso es que le ponen tantos miligramos a las tabletas. Ellos cuestionan, pero ¿ustedes qué tienen? Si ustedes no dicen ni la cantidad de miligramos que tienen de glutatión. No, nosotros tenemos acá 29.09, una mezcla, escuchan bien claro, de desempeño, mezcla de desempeño de nanonutrientes, 29.09 miligramos. Y dentro de eso, 29.09 miligramos, están incluidos todos estos nanonutrientes, incluyendo el glutatión. Ahí está también la vitamina C, está el NAC, es decir, que es impresionante lo que es, en vez de usar los métodos tradicionales de absorción, que digamos está el orificio, el poro de una célula, y una presentación tradicional que va a ser un contacto con esa área de superficie de absorción, que es lo que nosotros creamos realmente, una mayor área de superficie de contacto, a crear una una reducción mínima en tamaño, miniaturización, sí, de estos elementos nutritivos, que en vez, digamos, se trata de una tableta, ese sería el punto de contacto. Sin embargo, nosotros con la nanotecnología creamos, digamos, 100 o miles de áreas de superficie de contacto de los nanonutrientes y somos capaces de rellenar toda el área de contacto en lugar de las presentaciones existentes de medicamentos o suplementos que sean por vía digestiva. Nosotros ganamos en 640 veces el área de superficie de contacto y de absorción en relación con lo que existe tradicionalmente. Por eso esto ha causado una revolución. O sea, un término no tiene que ser tan político, ¿no? Pero una disrupción, que es lo correcto, un cambio de 180 grados completamente en la industria de la absorción y en presentaciones de glutatión y otros nanonutrientes críticos. Entonces, ya saben, HydroStack es una tecnología que logra purificar el agua a niveles solo superados por la industria electrónica. 18.2 megaohms es lo máximo de ultra pureza. Nosotros tenemos 17.59. Lo que nos inyecta endovenosamente tiene 14 megaohms. Y lo que nos inyecta intramuscularmente, 12 megaohms. Es decir, nosotros estamos poniendo debajo de la lengua algo que es más ultra puro que lo que nos pone en vena. Así que fíjense qué clase de tecnología. Además del NutriSwitch, tenemos un elemento. Aquí vamos a hablar de la forma de administración 10 ml, que equivale a 2 tapitas colocadas sublingualmente debajo de la lengua. Conscientemente bajen la lengua y pónganla en contacto con ese fluido por unos 30 segundos mínimo. Y después lo suben encima de la lengua y van a hacer un enjuague entre la mucosa de los carrillos, que es cerca del orificio de drenaje en el segundo molar de las glándulas parótidas. Y esas áreas de drenaje de las glándulas sublinguales son los sitios donde más se absorbe el glutatión nanonizado y todos los nanonutrientes. Y lo va a hacer por unos 2 minutos. Hay deportistas de alto rendimiento que lo hacen durante media hora, es decir, durante 4 minutos y después se lo traen. Es decir, no va a depender usted del producto que se trague para que tenga el efecto, sino porque todo ocurre generalmente en la mucosa oral. Todo ocurre más de un 95% a nivel de la mucosa oral. Ahora, lo recomiendo el punto de absorción crítico a las 4 de la tarde y puede agregar otro en el resto de la etapa de la absorción, entre 12 de mediodía y 8 de la noche o a de libre demanda. Si va a hacerse va a participar en un evento deportivo, ya sabe, 2 minutos antes del evento y 5 minutos después del evento. Tenemos un producto también que aplica el mismo concepto de nanotecnología, y se aplica en este caso como un mist en la piel. No es un spray, es un mist mucho más fino.
y nanodimensión, elementos críticos para lograr una biodisponibilidad inmediata intracelular, pero de afuera hacia adentro. Tenemos el glutatión con las propiedades que hemos mencionado antes y las funciones que hace el ácido hialurónico, una molécula capaz de retener 1000 veces su peso molecular en agua. ¿Se imaginan la hidratación, la reducción de líneas finas de expresión, la luminosidad de la piel, el brillo? Es algo impresionante en cuestiones de minutos. El colágeno como elemento es la proteína constituyente más importante que tenemos en todos los tejidos. Imagínense, entonces mejora todo lo que es la fijación de la piel a nuestros tejidos subyacentes. Se parece que las personas están haciendo un levantamiento de piel, una cirugía plástica, con el uso solamente de este elemento. Mi hermana estuvo en Cuba junto conmigo, yo se lo presté por un mes, se lo regué por un mes los dos, y cuando llegó a Paraguay, la gente no podía creer, pensaban que había ido a Cuba a hacerse una cirugía plástica. Y esto es parte importante de la mujer y también del hombre. Yo lo uso, trato de ser disciplinado en aplicármelo constantemente, pero la gente ve un cambio en mi piel. Ahora estoy estrenando una barba, pero las zonas del resto de la piel que puedan ver, que yo soy feo, pero como decía, era mucho más feo antes, pero parecía un acné juvenil violento. Y el hecho de que la piel se haya rejuvenecido, que se renueva mensualmente, nos da una oportunidad de poder demostrar cómo, wow, los productos nuestros están usando lo mejor de lo mejor en el área de cuidado de la piel, pero los hacemos llegar de una manera única. La N-acetilcisteína, una vez más, no solamente aportamos el glutatión para su uso inmediato, sino también los precursores para que continúen produciendo el NAD+, que tiene unas propiedades impresionantes en permitir la absorción de todos estos elementos y también otros nanonutrientes y aminoácidos para tener una mejor calidad en nuestra piel, todo accionado por Hydrostack Nano Delivery. Ya termino. Las reducciones a nivel nano es lo que nos hace sobresalir de lo existente allá afuera, pero usando Hydrostack Nano, que no es lo mismo. Recuerden, está el glutatión liposomal, mis respetos para esa tecnología, y muchas empresas han tratado de utilizar moléculas de grasa para llevar glutatión porque tenemos una capa bilipídica. Bilipídica quiere decir de células de grasa a nivel de la membrana y que tratamos de hacer una similitud para poder absorberse. Nunca, escúcheme bien claro, nunca la grasa va a ser invitada al interior de nuestra célula. Y además es una molécula que se está agregando a la partícula de glutatión, aumentando el tamaño de la partícula. No estamos hablando de glutatión dentro de una molécula de agua que es invitada al interior de nuestra célula. El agua, 80% de nuestro cuerpo, que es invitada al interior de nuestra célula. Todo lo demás lo paran en aduana, que es la membrana celular. Y ahí mandan hasta ATP, que podríamos utilizarlo para hacer lo que nos hace falta hacer en ese momento, para chequear a ver qué vino, si trae los papeles adecuados, si tiene carga de toxinas como xenostrógeno, y el glutatión tiene entonces que desviarse a desintoxicar toda la molécula de grasa, el carruaje que lo trajo. Mi respeto para el glutatión liposomal, pero no es ni la chancleta de la tecnología de Hydrostack Nano Delivery. Es un término cubano coloquial, pero quiero decir que no se va a comprar nunca con la tecnología de Hydrostack Nano Delivery. La reducción a niveles nano, segundo, la superficie de área extendida de cobertura, una cosa impresionante. Nosotros logramos una absorción, por tanto, instantánea de esos nanonutrientes, logrando a su vez una biodisponibilidad intracelular inmediata. Si se absorbe, ya está listo dentro de la célula, pero en 60 segundos. En 70 ya salió. Es decir, 60, 70 segundos es lo que demora el proceso. Y por tanto, los resultados van a ser mucho más rápidos. No hay que esperar varios días, semanas o meses con los tratamientos fuera del área de la nanotecnología. Aquí las cosas se resuelven rápido. Por lo tanto, también se ven reacciones de desintoxicación rápidamente. Y es importante que he recibido muchas comunicaciones. Disculpen que no puedo llegar a todos, pero eventualmente llegaré. Me siguen hablando de crisis de sanación, crisis curativa, crisis vicariana, que están apareciendo por el uso de esta tecnología. Aparece rápido y no aparecía con otras tecnologías que usan la vía digestiva, porque estos llegan en 60 segundos al interior de la célula y el efecto es inmediato. Si vas a ser parte del 90%, vas a sentirte requete bien con todo lo que hemos hablado, pero si vas a tener un efecto de crisis curativa, donde vas a empeorar antes de mejorar, va a ser inmediato también. Entonces, presta atención, entiende que tu cuerpo está teniendo una tecnología de acceso instantáneo y por lo tanto, si van a aparecer síntomas de desintoxicación celular, va a ser inmediato y puede durarte
2, 5 días, 2 semanas, depende de cuán cargado químicamente y tóxico sea el ambiente donde te desempeñes. Me han llegado mucho de México. Yo sé que México es una ciudad que está muy contaminada con el smog. Pero presten atención a la presentación que tenemos nosotros, los líderes que se la pasen, donde hablamos de esta presentación más la presentación a continuación de desintoxicación celular. Y ya, finalmente NutriSwitch lo que intenta es que usted se sienta mejor, viva mejor y se desempeñe mejor a la velocidad de NutriSwitch, accionado por Hydrostack Nano Delivery, que sean los dos productos los que usted use constantemente para que tenga un beneficio óptimo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Esto fue lo que a mí me atrajo a prestarle atención al glutatión. Este producto, en mi opinión, representa el avance más importante en salud que yo he sido en toda mi vida. Creo que revolucionará, cambiará y transformará la práctica médica a nivel mundial. Y va a ser a su creador, en este caso, en la época en que yo entré. Esto fue lo que me trajo la atención a mí como médico. Más famoso que creó la vacuna contra la poliomielitis. Y esta fue la opinión nada más y nada menos hace 18 años de John Nelson, el presidente número 159 de la Asociación Americana de Medicina. Si en esa época, 18 años atrás, el presidente de todos los médicos americanos emitió este criterio de la primera generación de precursores que yo conocí que usó el NAC, y gracias a él, ¿quién soy yo, Luis Miguel Valdés, para cuestionar la opinión del presidente de todos los médicos americanos? ¿Qué visión tiene este hombre? Conocimiento de entender que estamos con un enfoque completamente diferente al que tiene la medicina en las últimas décadas. Esto es un enfoque muy proactivo, no reactivo. Y eso es lo que me gusta. Aquí vamos a ver rápidamente. Y yo le llamo a esto, sinceramente, el producto de los 5 días. Si vas a estar bien, vas a estar requete bien en 5 días. Y si te va a pasar la crisis de sanación curativa, vicariana o desintoxicación, te va a pasar rápido. Pero miren esto. Una recuperación que debió haber tomado 5 semanas. Esto fue el domingo y esto es el sábado siguiente. Lo viví con mi mamá y se lo voy a incorporar en las próximas presentaciones. 5 días. Se cae, hematoma en toda la parte orbitaria, toma anticoagulante, operada de corazón hace 45 años. Van a verlo en la próxima presentación, se los prometo. Viajo a Cuba rápido porque ya se cayó, se fracturó. ¿Para qué te voy a hacer? Tuvo una epistaxis, un sangramiento nasal. En 5 días mi mamá estaba igual que esa mujer. Y parecía un monstruo cuando llegó al hospital. Este muchacho, gracias a estos productos, pudo ir al almuerzo en la escuela, porque no iba ni a almorzar. Y ya estaba desahuciado por los dermatólogos después de años de tratamiento. Se esperaba que tomara casi 14 meses la recuperación, y esto lo logró en 4 meses con la línea de productos de New Skin. Esa era la presentación Prima Skin que existía antes de esta. Y sinceramente les doy la bienvenida a la nueva era de posibilidades sin límite. Disculpen que me haya tomado 1 hora y media. Esta es la película que me encanta compartir todos los martes que se pueda. Y ustedes, a la brevedad, compartan con familiares, amigos.